Un saludo a todo aquel que pueda estar viendo este video. Mi nombre es Jordi Ipuana y en esta oportunidad estoy haciendo equipo con Dick Junior Negrete para presentarles el tema de polietileno lineal de baja densidad, pertinente a la materia de química industrial. Vamos a dar unos breves conceptos, características, vamos a hablar un poco de los métodos de síntesis que hay para este tipo de polietileno, un poco de la producción mundial o la demanda mundial, y luego vamos a cerrar con la producción de este tipo de polietileno en Venezuela. Sin más que decir, entonces vamos a entrar en materia. Antes de entrar de lleno a hablar respecto al polietileno lineal de baja densidad, vamos a definir o hablar un poco de manera general sobre el polietileno. Es una poliolefina de estructura lineal constituida por enlaces carbono-carbono que están unidos a dos átomos de hidrógeno cada uno. Es parcialmente cristalino o semicristalino y es flexible. El polietileno se obtiene mediante un proceso de polimerización a partir de etileno como materia prima. Se puede decir que el etileno es denominado como monómero y es el monómero más sencillo dentro de la gama de los polímeros que hoy en día se conocen. Como características tiene que es de gran peso molecular, puede ir de entre los 100.000 y 1.000.000 gramos por mol. Pertenece al grupo de polímeros termoplásticos. Estos son los cuales mediante un proceso de aumento de temperatura pueden entonces ser moldeados. Se puede trabajar con ellos. Son un material fuerte, seguro y muy versátil. Y bueno, dependiendo del proceso de polimerización, aquellas condiciones que se lleven a cabo, podemos obtener una clasificación del polietileno. Está el polietileno de alta densidad, el cual se forma a presiones bajas. Está el polietileno de peso molecular ultra alto, el cual no es muy común, digamos que aquí en Venezuela. Este se forma mediante condiciones de catálisis extrema. También podemos encontrar el polietileno de baja densidad, que se forma a altas presiones y a altas temperaturas también. Y de último está el polietileno lineal de baja densidad, el cual nos compete hablar más de lleno a continuación. Ahora bien, el polietileno lineal de baja densidad es un copolímero de etileno con una alfa-olefina. Es parcialmente cristalino y flexible. Sus características se relacionan con la cantidad relativa de las fases amorfa y cristalina que están presentes en su estructura como tal. Es un termoplástico, claramente, ya que pertenece a una clasificación de polietileno. Es duro y resistente y también presenta un grado de elongación mayor, por ejemplo, respecto al de alta densidad, al polietileno de alta densidad. Dentro de sus características está que tiene una estructura molecular de cadenas lineales con ramificaciones cortas. Tiene una distribución de peso molecular estrecha. Tiene alta resistencia al impacto, a la tensión y a la fractura bajo esfuerzo. Se obtiene mediante la copolimerización de etileno con alfa-olefinas. Generalmente el 1-buteno, el 1-hexeno y el 1-octeno. Ahora bien, estos comonómeros, que son el 1-buteno, 1-hexeno, el 1-octeno, en nuestro caso que se va a hablar más adelante, que se usa el 1-buteno y el 1-octeno,
precisamente juegan un papel importante en lo que sería la determinación de las características de este tipo de polietileno. Podemos decir que, por ejemplo, el 1-octeno, como es un comonúmero que tiene una cadena carbonada más larga, podría hacer que entonces esas ramificaciones se encuentren un poco más separadas respecto al polietileno de baja densidad, por ejemplo. Y esto le confiere a su vez que tenga una baja cristalinidad. Hablando ahora de dónde y cómo se obtuvo, su historia o su trasfondo, ya que básicamente el LDPE, o más sencillamente PEL por sus siglas en español, es el más reciente de esta gama de polietileno. Bueno, entonces para hablar de cómo se llegó al PEL, entonces vamos a irnos un poco más atrás en reseña histórica, y esto se remonta en el año 1898, cuando el polietileno fue sintetizado por primera vez por el químico alemán de nombre Hans von Pechmann. En aquella época, sus colegas que le ayudaron a caracterizar esta sustancia, que era blanca y cerosa, lo calificaron o lo llamaron polimetileno. Luego, ya para 1935, Michael Perrin desarrolló un proceso para lo que sería la síntesis industrial de polietileno de baja densidad. Sin embargo, antes de 1935, en 1933, es cuando realmente fue descubierto, y esto fue, vamos a decir, en unas condiciones de alta presión en presencia de etileno y benzaldehído, que también se produjo un material ceroso. Sin embargo, por las primeras condiciones en que había una contaminación por trazas de oxígeno, fue difícil producirlo de manera satisfactoria. Entonces, ya para 1935, Michael Perrin transformó lo que, originalmente también se había tomado como un accidente, lo que era la síntesis del polietileno de baja densidad. Él entonces mejoró el proceso y lo hizo industrial, igual a altas presiones y a altas temperaturas. Ahora, en 1953, un científico de nombre Carl Ziegler, o profesor Carl Ziegler, descubre el polietileno de alta densidad. Bueno, básicamente él lo descubrió en un proceso de buscar un sistema catalítico para que las condiciones de síntesis de alta densidad, ya que eran severas, él buscaba de alguna manera, por medio del sistema catalítico, reducir esas condiciones de catálisis, y por ello empleando entonces un sistema catalítico que se basaba en haluros de titanio y compuestos de organoaluminio. Él entonces descubre este tipo de polietileno. Ya para 1960, DuPont descubre el polietileno, en el cual estamos haciendo enfoque en esta oportunidad, el polietileno lineal de baja densidad. Esta vez lo hace usando catalizadores con centros activos múltiples. Bueno, este nuevo polietileno, vamos a decir que permitió en ese entonces un avance en lo que ya se venía industrializando. Se denominó polietileno lineal de baja densidad.
Bueno, fue, como mencioné, uno de los primeros productos que se obtuvo empleando catalizadores de centro múltiple y otras olefinas de buteno, como por ejemplo lo que hoy ahora se usa para su síntesis, el 1-octeno, que como había mencionado en diapositivas anteriores, ayuda a que entonces este polietileno tenga una característica diferente o tenga una estructura diferente a los otros tipos de polietileno. Bueno, con el descubrimiento y ya las aplicaciones de este tipo de polietileno, se pudo identificar que tiene la misma resistencia pero con menor espesor respecto a los demás que se habían ya descubierto e industrializado, y que tenían mayor resistencia al punzonado y un mayor alargamiento o elongación. Bueno, ya de último, ¿cómo es el proceso de este polietileno en Venezuela? Bueno, lo podemos resumir en unos proyectos que se dieron en unas fechas para ya entonces industrializar el polietileno, no solo este tipo de polietileno, sino el de alta, el de media y bueno, y que como pueden ver aquí en la diapositiva están las fechas de esos proyectos que más adelante se van a mencionar, incluso con mayor enfoque al lineal de baja densidad se va a explicar el proceso completo. Dentro de las propiedades físicas podemos encontrar que es un material termoplástico, como se mencionó anteriormente, no se evapora a temperatura ambiente, tiene una densidad entre 0.90 y 0.94 gramos por cc, tiene alta resistencia a la tensión, excelente resistencia a la tracción y al impacto, buenas propiedades eléctricas. Y entre sus propiedades químicas podemos encontrar que tiene excelente resistencia química, resistente a los oxidantes suaves y agentes reductores. Generalmente se puede disolver a temperaturas elevadas en hidrocarburos aromáticos tales como tolueno, oxileno o disolventes clorados tales como tricloroetano o triclorobenceno. Ahora bien, hablando un poco de lo que son los riesgos y las precauciones. Los riesgos que presenta este material son que incrementa el deterioro ambiental, es decir, que de alguna manera es contaminante ambiental y que su contacto, ¿verdad?, puede generar deterioro en las vías respiratorias, el contacto con el material y la persona sin alguna protección. Irritación en los ojos. ¿Qué precauciones debemos tener? Lo básico, usar mascarilla, pero para polvo fino. Tener un medio de extinción en caso de una explosión, esto para el caso cuando esté en un proceso de síntesis, por ejemplo. Y en caso de derrames en el suelo, usar escoba, aspiradora neumática o en su defecto cuerpos de agua. Esto para deshacernos de la presencia de ese derrame rápidamente antes de que pueda, si por alguna manera hay algún contacto, entonces no nos pueda afectar y no pueda pasar a mayor severidad. Respecto al uso y aplicaciones de este polietileno lineal o PEL, este se utiliza para fabricar tanto productos flexibles como productos rígidos. También se usa para producir envoltorios hechos con varias capas de película. Esto de película
se ve reflejado más que todo, por ejemplo, aquí en Venezuela en empaques de alimentos como el arroz. Ese tipo de plástico entonces está hecho a base del pelo, ya que bueno, es un material también resistente y mantiene su forma original. Por ello es de gran, vamos a decir que resulta de gran utilidad en la fabricación de objetos de grandes dimensiones como tapas, por ejemplo. Bueno, como se puede apreciar aquí en la diapositiva, se puede usar en películas para uso industrial, pañales desechables, absorbentes, artículos farmacéuticos, el revestimiento de hilos y cables. Y bueno, también puede ser utilizado para inyección de tapas para uso doméstico, o sea, recipientes, artículos flexibles y piezas de uso general. Haciendo una pequeña mención de la producción mundial, se toma como referencia el año 2007, donde la demanda mundial alcanzó 19.6 millones de toneladas, que se traduce como una tasa global de operación, bueno, excepcionalmente alta. Dentro de esas contribuciones de diferentes productores a nivel mundial, América Latina entonces tuvo un aporte de un 5.6%. En esta tabla a la derecha, pero el año 2006, muy cercano, se puede apreciar entonces la producción anual de importantes empresas a nivel mundial. Por ejemplo, Dow, que ocupa una gran representación de lo que sería ya en medida general síntesis de resinas o polímeros como tal. Método de síntesis. De manera general, podemos encontrar dos procesos para la síntesis de pelo: el proceso en fase gaseosa y el proceso en solución. Claramente ambas tienen sus diferencias, sin embargo, se parte del principio fundamental de la presencia del monómero y del comonómero. Bueno, pasamos a explicar de qué trata cada uno brevemente. En el proceso en la fase gaseosa, el polímero se va a mantener en la fase sólida, mientras que lo que es el monómero y el comonómero se utilizan como portadores gaseosos para que el lecho se pueda mantener fluidizado y la eliminación de calor pueda ser más efectiva, digamos. Este método entonces puede funcionar en el modo de condensación. Para ello es necesario que haya un disolvente condensable, por ejemplo el hexano, para que entonces el circuito de reciclaje y la capacidad de eliminación de calor pueda aumentar, pues, y así tener un buen proceso productivo. Respecto ahora al proceso de polimerización en solución, este es el tipo de polimerización que se va a estar explicando más adelante para el proceso de obtención del PEL a nivel nacional. Sin embargo, se pueden dar algunas consideraciones en esta parte de que el polímero se disuelve en la fase, o sea que va a haber un disolvente y un comonómero. El polímero se va a disolver en esa fase. Se usan reactores de tipo tubular o agitado. En este proceso se obtiene una buena mezcla. Bueno, la operación normalmente es adiabática, pues, y requiere un volumen de reactor, digamos, no tan grande en comparación a lo que podría ser en la fase gaseosa. En esta lámina podemos apreciar las diferencias que hay entre el proceso en fase gaseosa y el proceso en solución. En la temperatura del reactor a
en grados centígrados, para la fase gaseosa va de 80 a 105 grados Celsius y en solución mayor a 100 grados Celsius. La presión de reactor en megapascales para la fase gaseosa es de 0.7 a 2, mientras que para la solución es de 2 a 20. El contenido del polímero en porcentaje en la fase gaseosa no es pertinente, mientras que en solución debe ser alrededor de un 10 o un 30%. El tiempo de residencia para la fase gaseosa es de 1 a 3 horas. Para la solución es de 5 a 30 minutos, es decir, que cuenta con un menor tiempo de residencia. Aquí la presencia de catalizador es importante para que entonces el tiempo de residencia, que son mucho menores, se pueda obtener la máxima cantidad de producto deseado. Bueno, pueden aquí apreciar el disolvente, que para fase gaseosa pueden ser cadenas de carbono de 5 o de 7, pero para la solución cadenas de carbono de 6 o 9. El común número en fase gaseosa puede ser 1-buteno, 1-hexeno. En solución puede ser propileno o deceno 1. El catalizador en fase gaseosa, singlernata o metaloceno, igual que para la fase en solución. La distribución de peso molecular, el DPM, en el caso de la fase gaseosa va a venir definida por la presencia del hidrógeno y la disposición de los reactores. Mientras que para la fase en solución va a estar definida más que todo por la temperatura y la disposición de los reactores. Claro que también se toma en cuenta la presencia de hidrógeno. Sin embargo, esto es algo de manera más general y más adelante se va a profundizar de la importancia o los parámetros que son importantes para poder entonces obtener una distribución de peso molecular de acuerdo a las intenciones del proceso. En esta instancia nos encontramos con la producción de polietileno en Venezuela, que se lleva a cabo en Poliolefinas Internacionales, Polinter, el cual está ubicado en el complejo petroquímico Ana María Campos, ubicado en los puertos de Altagracia, Estado Zulia. Y en la siguiente diapositiva, en esta, de manera global, Polinter inicia sus operaciones en julio de 1994. Para 1998 se integra a Plastilago en el mes de diciembre. Su capacidad inicial era de 150.000 toneladas métricas. Sin embargo, mediante este integro a Plastilago, su capacidad aumenta o hay una ampliación de 150.000 toneladas a 280.000 toneladas métricas. Mediante el proyecto de ampliación de capacidad ATRE en ese año de 1998. Esta planta está diseñada para producir 145 tipos de resina y cuenta con 3 líneas para la producción de los mismos. Estas líneas, las principales líneas son la producción de polietileno de alta densidad, la de baja densidad y la de lineal de baja densidad, al cual le corresponden unas respectivas tecnologías. Para el de alta densidad, el Mitsui Petrochemicals Industry. Para el de baja densidad, el
ELF Atochem. Y para el lineal de baja densidad, el Sclair-Tech, que es el que entonces en la siguiente diapositiva se va a estar abordando. En la tecnología de proceso, para este proceso en cuestión o esta obtención de polietileno lineal, se usa la tecnología Sclair-Tech de Nobel Chemicals. Este proceso se controla mediante un sistema computarizado denominado Sistema de Control Distribuido DCS en un laboratorio de control de calidad. Bueno, se basa en la polimerización en solución, y para ello se llevan unas condiciones de proceso en el cual debe estar presente un sistema catalítico, un solvente. Bueno, respecto al sistema catalítico, se utilizan catalizadores de Ziegler-Natta, el solvente ciclohexano. La temperatura debe estar alrededor de 150 o 250 grados Celsius a una presión aproximada de 100 kilopascal y un tiempo de residencia de 0.08 a 0.17 horas. Bueno, la disposición de peso molecular se va a definir por la temperatura y la disposición en la que se encuentren los reactores. Debe haber la presencia de un comonúmero. En este caso se usan dos comonúmeros, el 1-buteno y el 1-octeno. Para este caso, el comonúmero juega un papel, vamos a decir, muy importante, a diferencia de otros procesos como el de alta densidad o el de media densidad. Sin embargo, cuando el proceso se vaya desarrollando, se va a poder notar cómo entonces el papel del comonúmero es importante en el proceso. En esta siguiente diapositiva podemos ver de qué consta básicamente la alimentación para que este proceso se pueda llevar a cabo. Debe estar el monómero, que es el etileno, se denomina por las iniciales Fe, el buteno y el octeno, Fb1, Fc1. El solvente y medio de transporte, el ciclohexano, SH, y el regulador de cadena, el hidrógeno, J. En este proceso, la presencia de catalizador se va a llevar a cabo mediante un sistema catalítico tratado térmicamente, del cual se va a hablar en diapositivas posteriores. Sin embargo, haciendo mención, los catalizadores a utilizar en este proceso son el tetracloruro de titanio, Ca, el oxitricloruro de vanadio, Cb. También hay catalizadores que se van a usar. Estos cocatalizadores son el trietilaluminio Ct, el dietilaluminio cloruro Cd, el tetraisobutil aluminoxano Cg y el dietil aluminio etóxido CJ. Bueno, básicamente se podría decir este arreglo, este sistema de catalizador se va a resumir en un sistema STD y uno HTC, en el cual en el STD hay un metal de transición. Bueno, aquí de igual manera se va a explicar con mayor detalle más a continuación, pero debe ser mezclado. Estos catalizadores están en fase líquida, son catalizadores
no soportados. Y bueno, básicamente los catalizadores son importantes en esta parte, ya que ellos van a actuar como un agente reductor. Entonces, en el arreglo STD debe haber una proporción de 80-20 de los metales de transición, que sería los catalizadores como tal, el Ca y el Cb, en presencia de un alquilo metálico, es decir, el cocatalizador, que va a funcionar como un activador, en este caso Ct. Para el sistema HTC, el metal de transición, ¿verdad? Los catalizadores van a estar en una proporción de 50-50. Lo mismo, Ca y Cb, la proporción de Ca y Cb. Y debe estar presente el alquilo metálico activador 1, que es Cd, y el alquilo metálico activador 2, que es Cg. Bueno, como ya lo dije, más adelante se va a mencionar, a detallar, bueno, a explicar de cómo este arreglo es importante para que el proceso se pueda llevar satisfactoriamente. Una de las cosas fundamentales de forma general es que es importante que este sistema catalítico, este arreglo del sistema catalítico, sea eficiente para que se puedan manejar o puedan ser lo suficientemente activos en menores tiempos de residencia. Bueno, ya que este proceso en realidad lleva tiempo de residencias corto, entonces ya que es un tiempo corto, es necesario que el catalizador en realidad sea muy activo, eficiente, que se lleve a, vamos a decir, a su máxima actividad catalítica. Distribución del proceso. Se distribuye en dos ramas principales. Están los procesos medulares, donde se encuentran tres diferentes áreas. El área 100, que es el de la reacción, el área 200 de la destilación y el área 300 de acabado. Luego está la siguiente rama, que únicamente corresponde a procesos de apoyo correspondiente al área 400-500 de servicios básicos. En esta lámina podemos apreciar un diagrama del proceso como tal, que claramente ya se va a ir explicando paso a paso. En primera instancia hay una corriente de entrada de la materia prima, el etileno, pues el ciclohexano, pues estos pasan a un absorbedor, de modo tal de que se puedan dar una serie de pasos y procesos para que lleguen a los reactores. Por ejemplo, en el área de reactores es importante que lleguen a cierta temperatura para que la reacción entonces se pueda llevar a cabo. Luego pasan a un precalentador previo a un proceso de absorción. Esta absorción es necesaria para remover el catalizador, que para el siguiente paso entonces es indeseable. Está el área de destilación, donde vamos a proceder o donde se procede a retirar corrientes indeseables también, como el solvente. Ya entonces ya se puede obtener una corriente que únicamente va a corresponder a la extrusión del polímero que estamos obteniendo, y también en ese paso se va a proceder al proceso de adición, ¿sí? De adición de aditivos, valga la redundancia. Okay, esto fue un recuento general. Ahora vamos a pasar a detallar cada uno de ellos. Para el área 100
tenemos este esquema, que son cada uno de los pasos secuenciales que se va a seguir en esta área. Está el proceso de purificación, donde se busca remover las impurezas de la corriente de entrada. El de absorción, que se pretende alcanzar el 21% de absorción del etileno en el solvente. Polimerización, producir el polietileno mediante la reacción. La desactivación, inyectar los desactivadores de catalizador. El precalentamiento, que consiste en precalentar la solución que viene del reactor. Absorción, eliminar los residuos de catalizador desactivado. Y separación, separar los componentes volátiles de la solución que salen del reactor. Ya en el área de purificación, en la primera sección del área 100, purificación, como mencioné, se busca remover las impurezas presentes en la corriente de entrada. La corriente de entrada va a estar constituida por el solvente ciclohexano y el etileno. Estas impurezas son necesarias que sean removidas para que no puedan inhibir o interrumpir la actividad catalítica del catalizador. Las impurezas para el ciclohexano son el agua, pentadiona y cetona. En este proceso se busca que haya una purificación y se obtenga un resultado o una composición de esas impurezas menor a 1 ppm. Para el caso del etileno, las impurezas que pueden estar presentes dependiendo también de la pureza del etileno, sin embargo, es necesario aplicar este proceso de purificación. Las impurezas son el metanol, monóxido de carbono, dióxido de carbono, amoníaco y compuestos sulfurosos. Recordando que los compuestos sulfurosos tienen, vamos a decir, son uno de los compuestos que afectan de mayor grado a diferentes catalizadores, y en este caso no es la excepción los catalizadores de Ziegler-Natta. Este proceso de purificación se lleva a través de un tamiz molecular. Bueno, aquí las imágenes se pueden observar para el caso del ciclohexano. La purificación se lleva a cabo mediante un sistema que está compuesto por bolas de cerámica, alumina activada, sílica gel, bolas de cerámica también, que están en varias capas. Hay una corriente de entrada que va a entrar precisamente a que el solvente y el comonúmero, y también va a entrar nitrógeno caliente para que entonces esta purificación se pueda llevar a cabo. En la corriente de salida va a haber nitrógeno con aquellas impurezas ya absorbidas puedan salir, entonces también pueda salir por una corriente aguas abajo el solvente como número purificado. Para el etileno, que se lleva a cabo mediante un tamiz molecular, este tamiz molecular está entre dos bolas de cerámica. Aquí el mismo procedimiento, es un proceso similar donde el etileno entra con sus impurezas, también entra nitrógeno caliente. Entonces, en el proceso de purificación, el nitrógeno va a salir con las impurezas, mientras que el etileno va a salir lo más purificado posible. Absorción de etileno. En esta sección se busca alcanzar el 21% de absorción. La corriente solvente como número etileno es alimentada a la parte inferior del absorbedor. Bueno,
Esta sección consta de empaque de anillos PAL. Primero, la corriente de etileno purificado y solvente purificado se mezclan para que pueda llegar al empaque de anillos PAL. En esta sección, al mezclar el etileno y el solvente ciclohexano, como ya mencioné, se busca alcanzar una solubilización al 21% en porcentaje en peso, que es lo que permite, o lo que la termodinámica en sí permite, que se alcance entonces esta condición de máxima solubilidad. En esta sección el problema que se da es que al momento de que el etileno se absorbe en el solvente, hay un aumento de la temperatura, y cuando la temperatura aumenta, entonces la solubilidad de los gases se ve afectada, disminuye, por lo cual entonces es necesario aplicar un enfriamiento y prever que entonces se llegue hasta una temperatura de 30 grados centígrados. Ahí mismo, en la parte del empaque de anillos PAL, se puede apreciar en la parte de arriba el sistema de enfriamiento. Se debe aplicar este enfriamiento para retirar el calor de solución que se generó a raíz de la absorción del etileno en el solvente. Para ello, entonces, antes de llegar al reactor, es necesario que se alcance una cierta temperatura. Para ello, entonces, hay en disposición dos bombas. Una bomba que trabaja como cabezal de presión y una bomba centrífuga, que enviará entonces esta corriente a un sistema de enfriamiento y calentamiento. Esto se traduce básicamente en que se debe calentar primero a la temperatura de inicio de la reacción, y que cuando la reacción entonces empiece a formarse, también debe haber un enfriamiento para que entonces, como la polimerización en sí es exotérmica, se trabaje en condiciones adiabáticas. Por ello se dice que el reactor 1 trabaja en condiciones adiabáticas. Saludos a todos. Ya que mi compañero Jordi habló sobre qué es el polietileno lineal, sus características, sus propiedades, sus usos, además de haber explicado la parte de la purificación y absorción del proceso, ahora mi personal de Gino Negrete continuaré con el resto de las etapas de la obtención de polietileno lineal. Continuando con el área 100, pero ahora en la parte de polimerización. Esta es la etapa que comprende la producción de polietileno mediante la reacción del etileno y el comonómero en presencia del catalizador. En esta parte se da una conversión del 95% y tiene un mecanismo de tres pasos. 1. La reacción entre el metal de transición y el catalizador. Esto es la iniciación, donde se crea un centro activo proveniente de un radical libre, y luego se adiciona a uno de esos radicales libres una molécula de monómero. Seguidamente del crecimiento de la cadena, que es en esta donde se van añadiendo moléculas de monómero al monómero radical formado y dando el crecimiento de la cadena. Y por último, la terminación de la reacción, que esta es la etapa que finaliza el crecimiento de la cadena del polímero. Esto se produce cuando un extremo de la cadena en crecimiento se une a un finalizador, que en este caso es el hidrógeno. Esta etapa se puede dar en tres modos de reacción. La número 1 es el modo de reactor número 1. La número 2 es el modo de reactor de 3 a 1.
y el módulo 3 es el modo reactor 3 más 1, de los cuales se hablará más adelante. Ahora hablaré sobre el almacenamiento y mezcla de los catalizadores. Los catalizadores se preparan mezclando una cantidad propia de catalizador puro o cocatalizador con el ciclohexano para alcanzar una dilución entre el 15 y 20% en peso del material. Para el sistema de dosificación de catalizadores STD, de los cuales ya se habló con anterioridad, se dice que tienen dos sistemas de bombeo, uno para el catalizador CAB y otro para el cocatalizador CT, que ya también se habló con anterioridad. En este sistema, el punto de contacto del catalizador y el cocatalizador están ubicados muy cerca del punto de inyección al reactor, como se muestra en la imagen. Ahora, para el sistema de dosificación de catalizadores HTC, la reacción de reducción entre el catalizador CaB2 y el cocatalizador CD se produce en el mezclador. El catalizador reducido es sometido a un tratamiento de calor, donde una corriente de solvente a alta temperatura se mezcla con la corriente del catalizador producido. El segundo cocatalizador es añadido para llevar a cabo la alquilación. En este punto la mezcla se encuentra muy cerca de la entrada del reactor. Ahora sí vamos a hablar de los modos de reacción. Primeramente del modo de reactor 1. Este consiste en un reactor de flujo continuo y agitado con múltiples puntos de alimentación. El agitador cuenta con 5 paletas de agitación, cada una con 8 agitadores. La corriente principal de alimentación es alimentada al fondo del reactor. Sin embargo, 50% de la alimentación total es inyectada a través de 2 boquillas localizadas cerca de la cuarta paleta del reactor. El catalizador es inyectado a través de una boquilla ubicada en la parte inferior del reactor, aproximadamente 2 centímetros debajo del agitador del fondo. La punta de la boquilla de inyección del catalizador tiene una inclinación de 45 grados, dirigida hacia la zona central del reactor. La concentración homogénea del reactante y las condiciones de temperatura proporcionadas por el reactor autoclave permiten producir en este sistema polímeros con un DPM estrecho. Para el modo de reactor de número 3 a 1 consiste en un reactor tubular ubicado antes del reactor autoclave agitado, el cual es operado en este modo con el agitador detenido. En consecuencia, este sistema es de naturaleza tubular y produce resinas con un amplio DPM. En este modo, la alimentación al reactor entra al reactor número 3 y se mezcla inmediatamente con el catalizador para dar inicio a la reacción. El peso molecular del polímero es controlado por la adición de hidrógeno en algún punto ubicado a lo largo del tubo. Tanto la cantidad de hidrógeno inyectado como la ubicación de la inyección afectarán al peso molecular neto y la distribución de la resina. La solución de reacción que sale del reactor número 3 ingresa al fondo del reactor número 1, el cual se comporta como un reactor tubular de gran diámetro. Ahora hablaremos del modo de reactor 3 más 1, donde este es un sistema híbrido que combina la homogeneidad inherente de un reactor de tanque agitado con los amplios gradientes en un reactor tubular para producir polímeros con una distribución de peso molecular medio, lo cual une la brecha entre el sistema de reactor número 1 y el de 3 a 1. Para todos los modos de reacción, una vez que sale el producto del reactor número 1, la mezcla ingresa al reactor timer. Este es un reactor tubular con un volumen aproximadamente del 55% del volumen del reactor número 1. Sirve para mejorar la eficiencia del catalizador y aumentar la conversión de tireno. Para el sistema de desactivadores,
y precalentamiento, este tiene la función de inyectar los desactivadores y precalentar la solución que viene del reactor con el fin de favorecer la vaporización de los componentes volátiles, como el etileno, buteno, ciclohexano, etc. En la etapa de separación y mejorar la absorción de los restos de catalizadores desactivados en los absorbedores de la solución. El ácido perargónico, o PG, como sus siglas lo indican, es inyectado a la salida del reactor y antes del precalentador, como se muestra en la imagen. Finaliza la reacción de polimerización y solubiliza los residuos del catalizador para prevenir la formación de incrustaciones en la superficie del precalentador. El PD, o mejor dicho, la pentadiona, es inyectada luego del precalentador y tiene como función promover la absorción de los residuos del catalizador en los lechos de la alumina. El precalentador, en el precalentador la mezcla de reacción sale del reactor número 1, ingresa a un mezclador donde es inyectado en el primer desactivador, mejor dicho, el desactivador PG. Seguidamente, la mezcla ingresa al precalentador, donde alcanza hasta entre 285 y 130 grados Celsius. Las funciones del precalentador es promover la absorción eficiente de los materiales catalíticos en los lechos de la alumina activada en los absorbedores de la solución y suministrar suficiente energía para apoyar la evaporación del solvente y monómeros sin reaccionar en la etapa de separación del polímero. Ahora, al salir del precalentador, la mezcla ingresa a un segundo mezclador, donde es inyectado el desactivador PD. Ahora pasamos al área de reacción, absorción, cuyo objetivo es eliminar los residuos de catalizador desactivado del polímero producido. Aquí, con la finalidad de garantizar la estabilidad química y el color del polímero, es necesario remover el catalizador del mismo. Los residuos, sin tratar de los metales, aún presentan cierta actividad química, por lo que pueden catalizar activamente reacciones de oxidación y demás reacciones de degradación del polímero. Los catalizadores son removidos en un proceso de absorción química sobre lechos de alumina activada granulada o en forma de esferas. Los complejos queratos, formados entre los residuos del catalizador y los desactivadores, se descomponen en contacto con la alumina, depositándose el catalizador en ella. Ahora pasamos a la separación, donde se tiene como objetivo separar los componentes volátiles de la solución que sale del reactor. La primera operación de separación tiene lugar en el separador de presión intermedia, o como sus siglas lo indican, IPS, donde la presión es reducida desde la presión normal del sistema, que está entre 9 y 11 megapascales, hasta aproximadamente 3 megapascales. La mayor parte del solvente es evaporado, así como todo el etileno sin reaccionar. El 90% de los butenos y otros compuestos ligeros, aproximadamente el 0.8% del polímero producido, es considerado cera y es arrastrado por el vapor para ser enviado a la zona de destilación para su posterior separación y desecho. La corriente inferior está compuesta aproximadamente por 50% en peso de solvente y 50% en peso de polímero. Y esta pasa a un separador de baja presión denominado LPS, el cual consiste en dos recipientes de separación flash, separados por un tamiz a través del cual el polímero debe pasar.
el cual se puede observar es el que está encerrado en un círculo en la imagen. En la primera etapa, la presión es reducida desde la presión IPS hasta la presión requerida para forzar el polímero a través del tamiz. Esta presión varía con la tendencia del polímero a fluir y es utilizada como una guía inicial para controlar el índice de fluidez. La mayor parte del solvente remanente se separa del polímero en la primera fase del RPS y pasa al condensador superior del mismo. La corriente del polímero que pasa a la segunda etapa del RPS contiene menos del 5% del solvente. Y en la segunda etapa del RPS, el polímero pasa a través del tamiz e ingresa en forma de filamentos, originándose una gran área superficial para la vaporización del solvente remanente. Un solvente residual menor del 2% en el polímero derretido se acumula en el fondo del cono de la segunda etapa del RPS. El polímero recolectado en la segunda etapa del RPS es alimentado directamente a la sección de alimentación de la extrusora. Y ahí pasamos al área 300, cuya función es cortar el polímero en forma de pellets para su posterior separación, homogeneización y almacenamiento y empacado. En la sección de la extrusora, en la sección principal de la extrusora existe la tendencia de acumular gas en resinas con bajo índice de fluidez y alta velocidad de extrusión. El vapor formado evita que el polímero fluya hacia el tornillo del extrusor. Para evitar el bloqueo del formado por el vapor, se ha desarrollado una tecnología de venteo en el sistema de alimentación de la extrusora, permitiendo que la extrusora sea alimentada a máxima velocidad. El cortador está compuesto por una placa matriz en la cual un set de hojillas cortan los filamentos de polímero en forma de pellets. Agua circula a través del cortador para templar y arrastrar los pellets lejos de la cortadora. Y por último, los aditivos, tanto líquidos como sólidos, son adicionados durante el proceso de la extrusión. Ahora hablaremos sobre los aditivos. Empezamos por los aditivos líquidos. En un tanque de mezclado es utilizado para mezclar y solubilizar los aditivos en el solvente. La solución homogénea de aditivos es luego transferida a uno de los 4 tanques de almacenamiento utilizando nitrógeno presurizado como fuerza motriz. Como se puede observar en la imagen, se pueden observar los tanques. Los 2 tanques más grandes son utilizados para almacenar antioxidantes y estabilizadores UV, ya que estos son utilizados en grandes cantidades. Los aditivos usados en menor cantidad, por ejemplo para películas de resina o aditivos antiestáticos, son almacenados en los tanques más pequeños. Los aditivos luego son enviados a la extrusora. Ahora, los aditivos sólidos, los 2 principales aditivos sólidos utilizados son el sílice como agente antibloqueo de película y un aditivo para asistir el procesamiento de polímeros. Para asistir el procesamiento de polímeros. Cada uno de estos materiales es almacenado en una pequeña torba de descarga a una cinta transportadora hacia la torba de alimentación de la extrusora satélite. La extrusora satélite descarga a la extrusora principal una mezcla de aditivos y polímeros reciclados, tal cual se observa en la imagen de la diapositiva. Ahora pasamos al sistema de circulación de agua. Los pellets son transportados a un separador, el cual segrega bultos grandes de polímero hacia una torba de desecho. Generalmente, los bultos grandes se producen solo durante el arranque de la extrusora cortadora. Sin embargo,
Fallas mecánicas como la pérdida o ruptura de una o más hojillas puede causar la formación de bultos. Desde el separador, los peres son transportados hacia un tanque que son suspendidos nuevamente en agua caliente y bombeados al tope del despojador. El agua que sale del separador es filtrada para remover partículas finas y luego es devuelta al tanque de alimentación del agua utilizada en la cámara de corte de la extrusora. El despojador. Aquí se utiliza un despojador continuo, que es un recipiente vertical diseñado para el flujo tipo pistón de los peres, con un tiempo de resistencia de aproximadamente 7 horas. El vapor es inyectado a la base del despojador en contracorriente con el flujo de peres. El propósito del despojador es reducir el contenido del solvente volátil de 2.5% a menos del 0.05% en peso, para que la resina pueda ser empacada y almacenada de forma segura. Si es posible, utilizada en aplicaciones que requieran calidad alimenticia. Seguidamente, el polímero separado del solvente es enviado a una secadora y luego al tanque de alimentación homogeneizadores. Pasamos a la sección de mezclador de almacenamiento. En este existen 5 mezcladores con una capacidad de 100 toneladas cada uno y 13 ciclos de almacenamiento de igual capacidad. Ya pasamos al área 200, que corresponde a la destilación. En esta área tiene como función purificar y recuperar el ciclohexano, el 1-buteno y el 1-octeno para ser reutilizados en el proceso. Adicionalmente, se separan los polímeros bajos y recupera el etileno que no reaccionó para retomarlo hacia las olefinas como etileno de reciclo. Nos encontramos ahora en el área de recuperación de vapores de baja presión, como su sigla lo indica, LPBR. Aquí la corriente superior que abandona el despojador es condensada y recolectada en un decantador. El solvente que sale del decantador se encuentra relativamente seco y es enviado al tanque LPS. El vapor que sale de la primera y segunda etapa del LPS se combinan y son alimentados al K-knock-out o POW del LPS, donde cualquier polímero que haya sido arrastrado es removido. El vapor que sale por la parte superior es enviado al condensador del LPS y luego pasa al tanque LPS-O. La mezcla del solvente y monómeros recuperados es enviada a la columna RB, mejor dicho, low boiler. La corriente superior del IPS también es condensada en el condensador de alimentación de la columna RB. En la zona de destilación, en esta zona está compuesta por 3 columnas. La columna de liviano, low boiler, la columna de pesado, high boiler, y la columna de cera, o denominada RB. En la imagen pueden observar las diferentes columnas ya mencionadas. La columna RB separa el etileno que quedó sin reaccionar, el 1-buteno y las impurezas livianas, como cetonas e hidrógeno, del ciclohexano. El 1-octeno sin reaccionar, si es que está presente. Los bajos polímeros, como son las ceras, los catalizadores, remanentes de desactivadores y otras impurezas pesadas.
Esta opera a 1.8 megapascales y a una temperatura base de 220 grados Celsius. La composición de la corriente superior de la columna RB es normalmente entre 85 y 93% de 1-buteno y entre 7 y 15% de etileno. Esta es enviada a la columna FE. Es importante que la relación entre FB y FE en esta corriente se mantenga mayor o igual a 5 es a 1, ya que a menores relaciones la concentración de equilibrio del etileno en la fase de vapor es muy alta y causa reducción en la capacidad del condensador para condensar la mezcla. Como ya había dicho, esta opera a 1.8 megapascales y una temperatura base de 120 grados Celsius. La corriente inferior de la columna RB es alimentada a la columna HB, donde el ciclo hexano es separado por los demás componentes. Ahora pasamos a la columna High Boiler, o como sus siglas lo indican, HB. La columna HB recibe la corriente inferior de la columna RB. La relación de flujo es controlada para mantener las impurezas de la corriente superior, compuesta por ciclo hexano, y asegurar que una cantidad mínima de venenos de catalizadores sean llevadas a la corriente principal del reciclo del mismo. Esta columna opera a 0.9 megapascales con una temperatura base de 183 grados Celsius. El ciclo hexano purificado es reciclado al área de síntesis, y donde la corriente inferior de la columna HB es enviada a la columna RB. Ya la columna RB, que esta es una columna donde en esta columna los productos de desechos son concentrados y el ciclo hexano es recuperado y devuelto a la columna HB para optimizar la separación entre las impurezas y el ciclo hexano. La columna RB opera a una menor presión que la columna HB, la cual es entre 0.3 y 0.4 megapascales. La cera purgada en la columna RB, que contiene entre 10 y 15% del ciclo hexano, es quemado para recuperar el valor combustible del material. Es importante mantener una velocidad de purga que asegure que las impurezas de alto punto de ebullición, como son los venenos de catalizadores, no estén presentes en la corriente superior de la columna HB. Para la recuperación del etileno sin reaccionar, luego de ser condensada, la mezcla de etileno y el 1-buteno que sale del tope de la columna RB es enviada a los secadores que alimentan la columna FE, donde se remueve la humedad y cetonas. La recuperación de etileno sin reaccionar, que viene siendo en la columna FE, luego de que la corriente ingrese a la columna FE para separar el etileno del 1-buteno, opera a 1.1 megapascales y una temperatura base de 82 grados Celsius. La corriente superior está compuesta de 94% de etileno y el resto consiste en impurezas de bajo punto de ebullición, como son hidrógeno, CO, CO2, metano, etano y una pequeña cantidad de 1-buteno. Debido a la presencia de estas impurezas, el etileno no puede ser reciclado al área de síntesis sin antes haber pasado por una purificación extensa. Por lo tanto, el etileno es regresado a la planta de olefinas para su purificación. La corriente inferior de la columna FE, compuesta por una mezcla de 1-buteno y cantidades diversas de sus isómeros cis y trans, ingresa a la columna CM. Ahora hablemos sobre la recuperación del 1-buteno, que se da en la columna CM.
Esta opera a 0.6 megapascales con una temperatura base de 70 grados Celsius. En esta columna, los isómeros son purgados por la parte inferior y quemados para recuperar el valor combustible del material, mientras que el 1-buteno sale por la parte superior, es condensado y recolectado en el tambor de reflujo CM, como se puede observar en la imagen. Desde este tambor, el 1-buteno es devuelto a la columna como reflujo, enviado al área de síntesis o al tambor de reflujo de la columna LB. Para mantener la relación FB-FE requerida para el control de la presión de la columna. Ahora pasamos al área 400-500, que corresponde a los servicios industriales o procesos de apoyo. Entre los servicios se requiere gas combustible, que es suministrado a una relación de flujo entre 0.7 y 14 toneladas por hora a una presión entre 20 y 25 kilogramos sobre centímetros cuadrados y entre 28 y 30 grados Celsius de temperatura. Se requiere energía eléctrica, la cual la energía principal es suministrada por Pequiven mediante dos líneas paralelas de 34.5 kilovoltios. Existe además un generador de emergencia que entrará en servicio cuando la energía principal falle, y un banco de baterías que mantiene el funcionamiento de los equipos críticos de la planta en el caso de que fallen las dos anteriores. Un sistema de mercurio, el cual consiste en un paquete diseñado para eliminar en forma segura los venteos debilitados o purgas de emergencia, disminuyendo al máximo los riesgos de incendio y o contaminación ambiental. Requiere nitrógeno. El nitrógeno es suministrado por la planta AGA en forma de gas mediante tuberías a una presión de 7 a 8 kilogramos sobre centímetros cuadrados y a temperatura ambiente. Se utiliza para purgar los equipos, efectuar pruebas de presión, presurización de cargas, de aditivos, entre otros. Requiere vapor de baja, media y alta presión, producido por una caldera con capacidad de 28 toneladas por hora a 25 grados Celsius y 39 kilogramos sobre centímetros cuadrados de presión. Adicionalmente, existe un suministro de vapor desde Pequiven. Requiere agua de enfriamiento. El agua es enfriada utilizando torres de enfriamiento, que es distribuida por medio de 3 bombas con una capacidad de 3.385 metros cúbicos por hora y una cuarta bomba en caso de emergencia. Requiere también fluido de transferencia de calor, BP1. Existen dos vaporizadores que suministran el vapor BP1 a una presión normal de 4 kilogramos sobre centímetros cuadrados y 350 grados Celsius y una capacidad calorífica de 8,76 por 10 a la 6 kilocalorías por hora cada uno. Requiere aire de servicios y aire de instrumentos. El aire de servicio es suministrado por dos compresores de tornillo rotatorio con una capacidad de 2.600 metros cúbicos por hora cada uno. El aire de instrumentos es el mismo, solo que se pasa a través de secadores para extraer el agua. También hace falta agua contra incendios, que es suministrada desde el sistema contra incendios de Pequiven a todos los sistemas que se encuentran en la planta destinados para combatir incendios. Requiere agua desmineralizada suministrada por CTA Pequiven, que llega a un tanque de almacenamiento y desde allí es succionada mediante una bomba hacia un cabezal donde se distribuye a los diferentes usuarios. Requiere agua de servicio que es suministrada
es de Pequiven a una presión de 6 a 7 kilogramos sobre centímetros cuadrados a temperatura ambiente y un flujo de 180 a 220 Nm cúbicos por hora. Y por último, requiere agua potable que es suministrada por Pequiven a una presión de 6 a 7 kilogramos por centímetros cúbicos a temperatura ambiente y un flujo de 0 a 10 metros cúbicos por hora, llegando al tanque de almacenamiento desde donde es succionada mediante una bomba para ser distribuida a los diferentes usuarios. Ahora pasamos a la parte del control del proceso de polimerización. Entre una de las variables está la densidad, donde la densidad es controlada principalmente por la cantidad de comonómeros presentes en la resina. Los comonómeros se añaden a la resina como ramificaciones. Una gran cantidad de ramificaciones resulta en una resina con menor densidad, mientras que un homopolímero presenta mayor densidad. Como se observa en la tabla, a una densidad baja se da mejor brillo, claridad, flexibilidad, resistencia al agrietamiento por tensión. Y a una densidad alta tiene mayor dureza y rigidez de la superficie, además de poca permeabilidad en el agua. Otra variable es el índice de fluidez, que es inversamente proporcional al peso molecular. Los polímeros con largas ramificaciones tienen un bajo índice de fluidez, mientras que los polímeros con pequeñas ramificaciones tienen un alto índice de fluidez. Por ejemplo, en la tabla, con un índice de fluidez bajo, por ejemplo 0.3, se tiene mejor dureza y resistencia al agrietamiento por estrés. Y un índice de fluidez alto aumenta la procesabilidad, disminuye la resistencia al impacto, a la tensión, a la tracción, entre otras. El índice de fluidez se regula mediante el control del peso molecular. Esto se logra controlando la velocidad del crecimiento del polímero versus la velocidad de transferencia de la cadena. También el crecimiento del polímero es proporcional a la concentración de etileno, mientras que la transferencia de la cadena depende de la temperatura y la concentración de hidrógeno y cromonómero. Cuando, por ejemplo, la variable es temperatura, en su efecto, dice que por cada 2 grados de incremento, el índice de fluidez es incrementado en un 10%. O en el caso, cuando la variable es hidrógeno, se dice que por cada 1 ppm de incremento en la concentración de hidrógeno, el índice de fluidez es incrementado en un 10%. Y en el caso del comonómero, por incremento de un 10% en la concentración de buteno o un 4% en la de octeno, el índice de fluidez aumenta un 10%. Otra variable en el control del proceso es el exponente de esfuerzo. Este aporta información acerca de la naturaleza no newtoniana del polímero. Es una medida indirecta de la distribución del peso molecular. Por ejemplo, en la tabla, si pueden observar, cuando el exponente de esfuerzo es bajo, el producto tiene mejor resistencia a baja temperatura y mejor resistencia a deformación. Pero cuando el exponente de esfuerzo es alto, tiene mejor resistencia al agrietamiento por estrés. Para las configuraciones de los reactores, cuando en el reactor número 1 se tiene un exponente de esfuerzo que va de 1.15 a 1.37 con un dpm estrecha. En el reactor 3+1 se tiene un exponente de esfuerzo que va desde 1.6 a 2
y con un DPM relativamente amplio. Y en el reactor de 3 a 1, el exponente de esfuerzo es entre 1.6 y 2, que es relativamente amplio también. Con esto hemos finalizado nuestra presentación sobre el proceso de producción de polietileno lineal. Espero que haya sido de su entendimiento y muchas gracias por su atención.